Dios le bendiga, jóvenes. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Sobre las Olas. El día de hoy tenemos un invitado especial, nuestro hermano Freddy Pérez. Bienvenido, hermano Freddy. Dios le bendiga. Amén, hermano Julio. Dios te guarde. Amén. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Dios bendiga a todos los hermanos que nos van a escuchar en esta hora. Amén, que así sea. Bueno, el día de hoy tenemos preparado un tema que particularmente para mí ha sido de mucha bendición y espero que para cada uno de ustedes que nos ven también lo puedan disfrutar y bueno, que sea de edificación para sus vidas. El tema es ¿cómo puedo vencer? Comencemos. Muy bien, antes de comenzar con el tema ¿cómo puedo vencer? Me gustaría compartir con ustedes un extracto del mensaje ¿Cómo puedo vencer? Predicado por el hermano Branham. Hay una cita, un párrafo en particular que me llamó mucho la atención y me gustaría leerlo. El párrafo 92, para los que nos quieren seguir, dice de la siguiente manera. Vean, es como dije al principio, está hablando el hermano Branham, uno nace derrotado y ese nacimiento jamás puede traerlo a uno a vida, porque uno nace derrotado y uno está en un mundo derrotado, entre gente derrotada, entre credos derrotados, denominaciones derrotadas. Uno tiene que llegar a la victoria de alguna manera. Ahora, hermano Freddy, me llama mucho la atención esta cita porque el hermano Branham dice que nosotros nacemos derrotados. Claro, nosotros somos hijos de Dios por su gracia, pero llama la atención que se supone que si el tema es cómo puedo vencer, las palabras que deberían quizás sonar más es victoria, más bien, y no derrota. Pero supongo que esto tiene su base pues en la Biblia, en el mensaje. ¿Que nos puede compartir acerca de esto? Bueno, fíjate algo, Julio. Esa expresión hacemos derrotado, en un mundo derrotado, realmente en un mensaje como puedo vencer, es algo que nos lleva a pensar un poco más allá. Tiene que haber una derrota para que pueda existir una victoria, porque siempre va a haber un derrotado y va a haber un victorioso en todas las peleas. Pero entonces, si nosotros nos vamos un poquito allá a la historia de la humanidad, o más bien a lo que ha sido esta lucha entre dos poderes que viene desde el principio, es una lucha que viene desde el cielo. Es una pelea que se generó allá justamente cuando aquel ángel que fue creado por Dios, y nosotros lo sabemos por la Biblia, que fue nombrado Satanás, sencillamente se enalteció y quiso ser mejor que Dios. Eso ya generó una primera pelea en el cielo, donde todo era perfección, donde estaba la creación de Dios y donde estaba Dios con todos sus ángeles creados, ¿verdad? Pero al haber una rebelión, obviamente hubo una primera pelea. Entonces, si antes de que existiera una tierra, antes de que existiera el ser humano aquí sobre esa tierra, ya hubo una pelea allá en el cielo, ¿cómo podemos nosotros llegar a pensar que no va a continuar esa pelea aquí en la tierra? De hecho, te puedo comentar así por las escrituras, si leemos Isaías 14, leemos Ezequiel 28, no lo vamos a leer ahora por causa del tiempo, podemos claramente determinar que ese ángel que se reveló allá en el cielo fue tirado aquí a la tierra, fue echado, fue por tierra, dice la escritura, y al ser puesto por tierra él tenía que continuar su propósito, aquel mal propósito que él tuvo allá en el cielo, tenía que continuarlo aquí en la tierra. Pero ¿con quién lo iba a continuar? Ya tenía que continuarlo con seres humanos. De hecho, el hermano Branham habla sobre eso, que el diablo tenía que continuar su batalla, pero ya en seres humanos. La batalla que fue originada en el cielo, ahora vino a ser una batalla entre seres humanos. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que venir derrotados de alguna manera. Pero más allá, si seguimos un poquito más allá, esa derrota se conecta con la caída en el Edén. Bueno, hermano Freddy, de hecho, eso me hace recordar una cita que es muy conocida por nosotros, que es del salmista David, en el capítulo 51, el versículo 5. Él lo dice de la siguiente manera: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por supuesto, el salmista acá está reconociendo que desde el momento en que fue formado en el vientre,
O sea, él nació en una condición caída, en una condición derrotada, como lo dice el hermano Branham. Y es por esa razón que tal y cual como nosotros venimos a este mundo, nosotros no podemos vencer. No podemos vencer. Necesitamos algo sobrenatural, ese poder de Dios, para que nos dé entonces esa gracia, esa fuerza, para poder derrotar todas esas cosas que son contrarias a la palabra de Dios, porque hemos sido enseñados y hemos aprendido a través de la palabra este mensaje que lo primero que nosotros aprendemos al nacer es a hacer el pecado, a mentir, a robar, a ser desobedientes y esas cosas. Más bien después es que entonces viene el Señor, hace una obra en nosotros, y ahí es cuando viene el nuevo nacimiento. Correcto. Entonces es importante entonces que nosotros podamos de alguna forma combatir todas esas cosas que son contrarias, que ya vienen en nuestra naturaleza pecaminosa, pero que a fin de cuentas eso es lo que tenemos que vencer. Lo principal es, si te das cuenta, Julio, que tú estás diciendo es que nacemos derrotados. Entonces, al ver que hay una derrota, ¿verdad? Es que tenemos que buscar también la victoria. Entonces, eso muestra justamente una lucha entre dos poderes, que son los dos poderes que se enfrentaron allá en el cielo. Y que obviamente con esa cita que tú estás tomando de aquí en maldad he sido formado, tú pudieras preguntarte, bueno, ¿por qué fui formado yo en maldad? Si de repente mis padres son cristianos, o si de repente la trayectoria de ellos son gente que se unieron correctamente. Es decir, tantas cosas pueden reunirse en lo natural como para desviar nuestra atención de esa derrota que realmente, con la que realmente venimos, ¿verdad? Pero tenemos que poner como una base, y la base es la siguiente, que en el mismo Edén también hubo una lucha de esos dos poderes. Mamá Eva, para conectar nuestro nacimiento, a nosotros debemos nuestro nacimiento derrotado a la caída que fue producto de ese engaño o de esa incredulidad que aceptó mamá Eva. A raíz de esa caída ya en el Edén, justamente Dios hace un decreto y lo podemos leer en Génesis 3:15, ¿verdad? Cuando el mismo Señor le dice a la serpiente que por causa de lo que había hecho, ¿verdad? Él declaró una enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del mal, o en palabras más sencillas, entre el poder de Dios y el poder del mal. O sea, Dios de una vez declaró una guerra allí. Pero en quienes teníamos que librar esa batalla, teníamos que librarla éramos nosotros, los hijos de Dios que se iban a manifestar aquí en la tierra. Cuando mamá Eva cae, de una vez nos pone a nosotros una naturaleza derrotada, una naturaleza caída. Llegamos a esta condición y por eso es que nosotros podemos decir, he aquí en maldad he sido formado. Fuimos formados en maldad por causa de esa caída de Génesis capítulo 3. Ahora nosotros tenemos que vencer esa naturaleza caída y tenemos que caminar hacia un lugar donde podamos afirmar nuestros pies para reconocer que estamos en victoria. El problema es cómo podemos vencer. ¿Cómo podemos vencer? Que es justamente la pregunta que nos hacemos en este tema. Y me gusta mucho que en ese mensaje que estamos citando de cómo puedo vencer, el hermano Branham da como que, por supuesto, bajo la guianza del Espíritu Santo, da como que ciertos tips o ciertas claves para poder entender, primero que todo, qué es vencer y también cómo vencer. Me gustaría, por ejemplo, mencionar algunas que aparecen acá. En el mensaje ¿Cómo puedo vencer? Eso fue predicado, ya les voy a decir exactamente, el 25 de agosto del año 63. Entonces, por ejemplo, dice cosas como esta. ¿Qué es vencer? Es mantener la vida de Cristo en nosotros. Dice también que es soportar la prueba. También habla, poniendo el ejemplo, cuando Noé y su familia vencieron en su tiempo, porque ellos, a diferencia del resto del mundo antediluviano, ellos oyeron y pusieron en práctica o aceptaron la palabra de Dios. Amén. Entonces eso también es vencer, como lo enseña el hermano Branham. Ahora, obviamente, tal como con esa naturaleza con la cual nosotros venimos, como usted bien lo comentó, obviamente no podemos vencer por nuestra propia cuenta. Nosotros necesitamos una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, así que
lo primero que tenemos que hacer es entrar por allí. De hecho, el hermano Branham lo dice, o sea, a lo largo del mensaje, que se requiere del bautismo del Espíritu Santo, que estemos bajo la sangre, que es a través de la palabra de Dios que se vence. Y algo que me gusta mucho que él menciona es que tenemos que ser humildes, porque de hecho el mismo Señor Jesucristo dio ejemplo que él, a pesar de ser Dios mismo en forma de carne, él no se valió o se jactó de su poder, digámoslo así, sino que él venció al diablo en todas las tentaciones que le ofreció como hombre, o sea, simplemente citándole la palabra y no haciendo la voluntad del enemigo, sino haciendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y ahora cabe esta pregunta, quizás algunos de los jóvenes que nos están viendo pueden decir, bueno, ahora entiendo que yo necesito una obra del Espíritu Santo en mi vida para poder vencer en todos los aspectos de mi vida. Puede ser mis estudios, puede ser mi trabajo, o quizás si eres un joven o una joven que estás en la iglesia, que le estás sirviendo al Señor, quizás el enemigo, porque a mí me ha pasado, no sé si usted también, hermano Freddy, que a veces como que nos vienen pensamientos negativos sí, que claro. Es el diablo pues acusándonos de que no somos nada, o que sencillamente que nos haga dudar de la palabra, nos haga dudar del mensaje. Son tantas cosas. Entonces, ¿de qué manera? O la pregunta quizás sería, ¿qué pasos podemos seguir para poder contrarrestar todas esas artimañas del enemigo? Pero antes de continuar para responder a esas preguntas, me gustaría que hiciéramos una breve pausa para que disfruten de las secciones que hemos preparado para ustedes en este programa, y ya regresamos para responder este interrogante. ¿Alguna vez has escuchado la frase, no voy a la iglesia porque hay muchas personas hipócritas? Es como decir, no voy al gimnasio a rebajar porque hay muchos gordos. Dios les bendiga. Esta frase generalmente es utilizada como excusa por personas que no quieren ir a la iglesia, como muchos lo tienen por costumbre, como lo vemos en Hebreos 10:24. Pero es cierto que existen personas hipócritas en la iglesia. Sí, es cierto. Jesús fue el primero en reconocer a muchos religiosos que asistían al templo como hipócritas. Esto lo podemos ver en Mateos 23:13, donde hay una larga lista de acusaciones hacia escribas y fariseos, donde Jesús lo llamó hipócritas porque él conocía sus corazones. Pero no todos los que asisten a la iglesia son hipócritas. Recuerden lo que nos dijo el hermano Branham, que hay 3 clases de creyentes. Está el que cree, el que no cree y el manufacturado. Este último lo podemos llamar hipócrita porque es la persona que aparenta lo que no es. Un claro ejemplo de esto puede ser Judas. A pesar de que Jesús, siendo Dios, sabía que Judas era un engañador y lo iba a vender por 30 piezas de plata, aún sabiendo todo eso, anduvo con él y hasta lo llamó su amigo. Nos dejó un claro ejemplo de cómo debe actuar un verdadero creyente. Él, aún sabiendo de que Judas era hijo de perdición o estaba predestinado para perderse, aún así no lo rechazó y le demostró su amor. Tú y yo también debemos actuar de la misma manera que actuó Jesús, sabiendo también que somos humanos y tenemos fallas y errores. Les dejo esta reflexión llamada La Última Cena. Leonardo da Vinci duró 7 años para pintar su obra llamada La Última Cena. Para ello representó a Jesús y a los 12 apóstoles. Quiso comenzar con la figura de Jesús, que era el personaje principal. Buscó un hombre que tuviera un rostro libre de rasgos duros, con una apariencia apacible y tranquila. Y finalmente encontró a un hombre de 19 años. Y así sucesivamente buscó figuras que tuvieran las características similares a cada uno de los 12 apóstoles. De último, dejó a Judas, un hombre que tuviera
unas características específicas. Un rostro marcado por la decepción, con una expresión dura y fría, capaz de traicionar a su mejor amigo. Era un joven que se encontraba en el calabozo de Roma, sentenciado a muerte por diversos robos y asesinatos. Cuando Da Vinci lo vio, se consiguió con un hombre de largos cabellos que ocultaban su rostro y unos ojos llenos de rencor y odio. Al final había encontrado a la persona que hiciera el modelo de Judas. Durante 6 meses estuvo sentado frente a Da Vinci, quien estaba plasmando la figura de Judas, el que traicionó a Jesús. Cuando ya dio sus últimos retoques, se dirigió hacia los guardias para que se llevaran al preso hacia el calabozo. Pero repentinamente el preso corrió y le gritó: Da Vinci, mírame, ¿no me reconoces? Da Vinci, asombrado, lo miró de arriba abajo, lo examinó y le dijo: no te conozco, nunca antes te había visto en mi vida. El preso alzó sus ojos al cielo, cayó de rodillas y gritó nuevamente con desesperación: Da Vinci, mírame bien, yo soy el joven cuyo rostro escogiste hace 7 años para representar a Cristo. Asombroso, ¿no? Te dejo reflexionando. Ángel, qué bueno deleitarnos siempre con las recetas de Creando Sabores. Correcto, pero ahora en Sobrenatural siempre hemos visto la gloriosa obra de nuestro Dios. Así es, con relatos bíblicos, testimonios, etc. Pero veamos la obra sobrenatural de Satanás. Y parecerá extraño y sin sentido hablar del enemigo y sus obras. Pero no se alarmen, les mostraremos por qué este contenido. El diablo no necesariamente se nos va a presentar como algo monstruoso o aterrador, ni atormentándonos con malos pensamientos. Tampoco lo hace matándonos físicamente como lo hacía con cristianos en edades pasadas. Hoy día, sutilmente, está cabalgando ese caballo amarillo y la muerte es espiritual. Pero es sencillo porque de una manera astuta nos envuelve esta influencia y no nos damos cuenta. Aquí es donde está lo sobrenatural. Quizás dedicamos más tiempo en el teléfono o en ver una serie de televisión que en leer y orar. O tal vez nos aferramos tanto al trabajo, a los estudios, que empezamos a perder nuestra comunión con el Señor. O también puede que nuestro círculo social nos esté haciendo perder esos buenos hábitos y enseñanzas cristianas. Y por ende nos vamos llenando de a poco de una vida del mundo.
Vamos dejando entrar malos pensamientos, cosas indebidas, palabras tal vez hirientes o fuera de orden también. Y seguimos como cristianos, pero nos estamos apartando de nuestro objetivo principal y no nos damos cuenta. Y es un buen motivo para examinarnos, ¿no lo creen? Así es, ciertamente es para reflexionar y también para conocer los movimientos del enemigo. Y así sabremos cómo contrarrestarlo. Es como un boxeador, observa a su oponente y sus movimientos. No solamente se prepara físicamente, sino que está al tanto de los puntos fuertes y débiles del contrincante. Y así conocer cómo pelear, qué clase de golpe utiliza el enemigo, si es un golpe arriba o un gancho izquierdo. Conocer también si cambia el ritmo de sus pies, de qué esquina sale, cómo está su mirada. Y así conoceremos cuáles son los pasos o los movimientos del enemigo, que por muy sobrenatural que sea, nos ataca con cosas muy sencillas. Así que ya saben, estudiemos los movimientos de nuestro oponente y démosles con todo para sacarlo del cuadrilátero. Y recuerden, jóvenes, que lo sobrenatural Está en nosotros. Julio, mira, antes de responder esa pregunta, pudiéramos hacer énfasis primeramente en esto, y es que nosotros tenemos que vencernos a nosotros mismos. Sería lo primero que tenemos que identificar. ¿Qué es lo que yo tengo que vencer, verdad? ¿Y por qué tenemos que vencernos a nosotros mismos? Sencillamente por lo que estábamos diciendo al principio, que nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿quién me puede decir a mí cuando yo nací en esta tierra y todavía no conozco absolutamente nada de Dios? ¿Quién puede decir que yo tengo una naturaleza pecaminosa? Yo no lo sé. Yo llego a esta tierra y comienzo a vivir y a aprender cosas durante mi crecimiento, de que muchas de esas cosas pueden ser cosas morales, por decir, no robar, no beber, no fumar, no hacer estas cosas porque de repente vengo por una buena familia. Pero eso no es lo que yo tengo que realmente vencer. Yo tengo que vencer ese estigma o esa naturaleza pecaminosa que se apoderó de mí cuando nosotros nacimos aquí en esta tierra. Entonces, en toda pelea o en toda batalla siempre tenemos que reconocer que hay un vencedor y hay uno que está vencido. Y además de eso también tenemos que reconocer que hay un campo donde vamos a pelear esa batalla, ¿verdad? Como decía, nosotros no podíamos saber, ni nadie podía decirnos, nadie en lo natural, nadie en el mundo podía decirnos que nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa, porque nosotros sencilla y llanamente no podíamos decidir entre el bien y el mal. Para poder determinar que teníamos una naturaleza pecaminosa, teníamos que empezar entonces a ver el lado bueno, a ver el lado bien. Recuerden que en el mismo Edén estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y estaba el árbol de la vida. Nosotros solamente venimos bajo la influencia del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero tiene que llegar un momento en nuestras vidas cuando ese árbol de la vida se atraviesa en nuestros caminos para que nosotros podamos ver la otra parte o la otra cara de la moneda, ¿verdad? Entonces, basado en eso, es que nosotros tenemos que, es donde nosotros reconocemos que esa rebelión que fue causada allá en el cielo, ahora también se muestra en nuestro propio ser. Entonces, ¿qué tenemos que vencer nosotros? Justamente esa naturaleza pecaminosa que lo que desea es de continuo hacer el mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que para poder vencer tenemos que identificar claramente dónde está Dios y dónde está el enemigo obrando y de qué manera ellos pueden obrar. Así es. Entonces, en pocas palabras, para vencer, primero que todo, necesitamos reconocer que, como usted bien lo dice, hay un vencedor y hay un vencido. Por supuesto, el poder de Dios es el vencedor, el único vencedor. Pero nosotros no lo sabemos. Claro, nosotros cuando estamos no lo aquí en sabemos. la tierra aún desconocemos eso. Claro, es así. Y entonces por eso nosotros necesitamos conocer de alguna manera o tener esa experiencia en nuestro corazón que nos haga ver la verdad y de saber, al conocer a Dios, entonces podemos diferenciar lo que es de Dios Eso es con correcto. lo que es del diablo. Entonces esa es una forma también como nosotros vamos a poder saber cómo vencer. Y vas a poder decidir hacia qué lado quieres estar. Correcto. Eso me recuerda, por ejemplo, a
las peleas de boxeo, que por ejemplo los entrenadores antes Exacto. de que el contrincante salga, ¿verdad? Allí al ring, le muestra una grabación, un video de cómo pelea su contrincante para que él lo conozca, la manera que él se mueve, las Ajá. tácticas que él usa. Y de esa misma manera, nosotros, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos conocer tanto al Señor como al Espíritu Santo, a la obra de Dios, y también podemos conocer de qué manera se mueve el enemigo. Claro. Entonces, de esa forma, al poder diferenciar entre cómo se mueve Dios y cómo se mueve el diablo, entonces ahí podemos saber si nosotros estamos sirviéndole al Señor. Yo sé qué es lo que a él le agrada, yo sé qué es lo que el enemigo quiere hacer de mí o hacerme sentir de mí mismo. Entonces ya uno tiene como que las herramientas para poder combatir todas esas cosas, cualquier pensamiento, lo que sea que nos venga. Y por supuesto, no viene de nosotros mismos, no somos nosotros Amén. mismos los que vencemos, sino que es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo a través de nosotros. Por eso que dice el hermano Branham que es a través del bautismo del Espíritu Santo. Ahí es donde tú puedes definir entre servir a Dios y servir al diablo. Porque antes conocías solamente, estabas como inconsciente y conocías solamente la manera de estar en el mal camino, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo podías vencer si todo lo que estás viendo es el mal camino? Claro. Tenías que ver la otra moneda para saber para poder identificar y decidir si te pones del lado del vencedor o del lado del vencido. Amén. Y bueno, gracias a Dios que nosotros, por gracia de Dios, estamos del lado del vencedor, ¿verdad, Amén, hermano Freddy? así es, correcto. Y ya para finalizar este tema, este programa, hermano Freddy, ¿qué consejo o qué palabra le podría dirigir a las personas que nos están viendo a través de sus pantallas acerca de cómo deben enfrentar su día a día, de qué manera pueden vencer cualquier cosa que se les presente en el camino, que el diablo, cualquier trampa que le pueda poner, lo que salga de su corazón? Y antes de decir esos consejos, yo quisiera tomar esa misma escritura que citaste del Salmo 51:5, donde decía: "He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre". Vemos al salmista reconociendo su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos leyendo un poquitico más adelante, y aquí estoy dando como por la escritura una respuesta a eso, sí, una respuesta a esa interrogante que tenemos de cómo puedo vencer, ¿verdad? Y fíjense que el versículo 6 del Salmo 51 dice: "He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría". Cuando vemos a ese versículo podemos claramente que cuando el salmista reconoce que fue Dios el que le hizo comprender la sabiduría, ¿verdad? Estamos viendo que prácticamente hay un nuevo nacimiento. Porque si Dios no hubiera intervenido, Dios no le da la sabiduría divina al salmista, el salmista no puede nacer de nuevo. Entonces él se reconoce primero como pecador y en este versículo ya él está dando a entender que sí escuchó algo de Dios, no, o Dios le habló directamente y él pudo comprender esas cosas que están escritas en la palabra de Dios que lo tenían que conducir a él hacia el nuevo nacimiento. Si leemos el versículo 7, dice: "Purifícame con hisopo y seré limpio". ¿Ves? Primero él se reconoció pecador, se arrepiente de esa condición, luego llega a un nuevo nacimiento donde acepta a Dios en su corazón, pero no se queda allí, él sigue avanzando y dice: "Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré blanco como la nieve". Esa es otra etapa por la cual el creyente tiene que pasar de una vez que Dios se interpone en el camino de él. Y aquí vemos cuando le está diciendo que lo lave, es una santificación del ser. Está preparando ese cuerpo o ese ser en su alma, en su espíritu, para recibir algo mayor. Y ese algo mayor realmente es el vencedor. Ese algo mayor lo vamos a ver aquí en el versículo 8, cuando dice: "Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido". El salmista se sigue reconociendo como una persona completamente caída, ¿verdad? Pero ahora él quiere escuchar la palabra de Dios, porque lo único que nos puede permitir a nosotros vencer es reconocer esa palabra de Dios, es escuchar la palabra de Dios. Y dice: "Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades". Es él clamando,
pidiendo, Señor, perdón por todas las cosas erradas que yo he hecho y solamente borra mis maldades. La pregunta para los que nos están escuchando es, ¿borrará el Señor o borró el Señor las maldades del salmista? De la misma manera como Él está clamando aquí, nosotros podemos clamar para que Dios borre nuestras maldades, ¿verdad? Al Él sentirnos perdonados por Dios, estamos aptos para el versículo 10 y el versículo 11 de la Escritura. Y el versículo 12 que dice, crea en mí, fíjense ustedes, ya es una nueva etapa por la que el creyente va a pasar. Ya se arrepintió, recibió el nuevo, ya tuvo el nuevo nacimiento, ya fue purificado, ya pidió perdón, ¿verdad? Pero ahora él está en capacidad en este momento de pedir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón que esté apto para recibir esa palabra de Dios o para recibir ese Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y dice, y renueva un espíritu recto de mí. Ya él no quiere hacer lo malo, él ahora quiere hacer lo bueno. Él ahora está inclinado totalmente del lado del vencedor. Él ahora es que está comenzando a vencer, ¿verdad? Porque él está diciendo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y sabemos que el único espíritu recto que existe es el Espíritu de Dios. Amén. Y dices, no me eches de delante de ti. Ya él no quiere irse de la presencia de Dios. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Déjame el Santo Espíritu. Deja que el Espíritu Santo lidie conmigo y ahora conduzca todos mis pasos y me guíe por sendas rectas de justicia. Pero después le dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí lo está conectando a lo que él era antes de llegar aquí a la tierra. Él está diciendo, regrésame entonces a lo que yo era antes, allá vuélveme el gozo de tu salvación. Es decir, Dios, yo me reconozco pecador, ahora necesito el bautismo del Espíritu Santo. Una vez que él recibe el bautismo del Espíritu Santo, entonces él está listo. Y es entonces, es donde dice, entonces está apto, está listo y ahora como vencedor, él sale a enseñarle a otras personas o a otros creyentes cómo es que pueden vencer. Y mira lo que dice el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Tremendo. Ya él estaba apto, está bautizado y ya es una persona, quiero decirlo de esta manera, una persona con el bautismo del Espíritu Santo es capaz de enseñar a otros a cómo puedo vencer. Mi consejo es para ustedes, permitan que el Señor trabaje sus vidas para que ustedes puedan nacer de nuevo, arrepentirse primero, nacer de nuevo, ser santificados y lavados con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Para proceder al bautismo del Espíritu Santo y de allí ustedes se convertirán en los vencedores que otros quieren mirar para seguir el ejemplo que Cristo nos ha dado. Cristo en nuestros corazones es la esperanza de gloria. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias, hermano Freddy. De verdad que gracias por sus valiosos consejos. Definitivamente todo gira alrededor del nuevo nacimiento, porque esa es la clave para todo en la vida cristiana. Correcto. Entonces, ya para resumir y cerrar, podríamos decir entonces que para vencer, primero necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento. Seguro. Necesitamos vencer por medio de la palabra de Dios, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Necesitamos ser humildes, porque el hermano Branham dice en el mensaje que la clave para vencer es ser humildes. O sea, tenemos que reconocer que no somos nosotros mismos los que vencemos, o que por el hecho de vencer algo nosotros nos vamos a creer más grandes que nuestros hermanos o que otras personas. La clave está en la humildad. Renunciando, por supuesto, como dice también en el profeta, renunciándonos a nosotros mismos, a nuestras propias ideas y rindiéndonos a Dios. También reconociendo el poder de Dios y que el poder de Dios ha vencido a ese otro poder que usted mencionó, que es el poder del enemigo. O sea, ya hay un vencedor, ya hay un vencido. Definitivamente estamos luchando contra un diablo que ya fue vencido. Amén. Gracias al Señor. Y bueno, nos queda pues seguir adelante, apropiarnos pues de esas promesas, de la palabra que son para nosotros y seguir adelante con la certeza de que al tener al vencedor por dentro, eso automáticamente va a hacer que seamos victoriosos y vencedores en todo lo que
lo que nos venga por delante. Así que Amén. gracias por habernos acompañado hasta aquí. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, así como lo ha sido pues, para mí, para cada uno de nosotros. Y bueno, esperamos pues nos acompañen para nuestro siguiente programa de Sobre las Olas. Dios les bendiga. Les recomendamos leer el mensaje ¿Cómo puedo vencer? Amén. Y recuerda, no importa la ola, Cristo es tu ancla.